Hola, nosotros somos el equipo número 5 y vamos a presentar el análisis de los parámetros reológicos y sensoriales del yogur de guayaba enriquecido con cereales. Nuestro equipo está conformado por Diana Fernanda Fuentes Rodríguez, Carla Denise Villalpando Delgadillo y su servidor Emanuel Prado Luevano. El yogur es una excelente fuente de vitaminas, minerales y proteínas. También ayuda a la producción de anticuerpos, hormonas y enzimas importantes en el metabolismo y contribuye a fortalecer el sistema inmunológico y por tanto favorece un envejecimiento lento. La guayaba tiene licopeno, que combate los radicales libres, ayuda a inhibir el desarrollo de algunos tipos de cáncer, junto con las vitaminas B1, B2, B6, C y E, niacina, zinc, calcio, fósforo, fibra y hierro. Además, las frutas frescas como tal, considerando que son perecederas y que es difícil de extender la vida útil de los productos frescos, también existe un interés por la producción de productos derivados de estas frutas, como son el jugo, néctar, helado, productos de postre en gelatina, muy apreciados en Brasil y en el extranjero, y por lo tanto tienen buenas perspectivas en el mercado. El yogur ocupa una posición destacada debido al alto valor nutricional que contiene y la amplia aceptación tanto por niños como por adultos. El propósito de este video es evaluar formulaciones de yogur de guayaba, incluyendo el análisis de comportamiento reológico y parámetros sensoriales del producto enriquecido con dos tipos de cereales, granola y avena. La importancia de la reología en los alimentos. El comportamiento reológico ocupa una posición prominente y es útil no solo como una medida de calidad, sino también en proyectos, evaluación y operación de equipos de procesamiento de alimentos, tales como bombas, sistemas de agitación, tubos, etc. Además, el estudio de la textura y consistencia de productos alimenticios es de gran importancia para saber si el producto será del agrado del consumidor. También nos ayudan a predecir el rendimiento de la materia prima durante su procesamiento, como por ejemplo, en este caso, el yogurt. Continuamos con materiales y métodos. Obtención de la pulpa. Para la obtención de la fruta se utiliza guayaba paloma. Este tipo de guayaba se caracteriza por tener buena pulpa, pocas semillas y un sabor y olor agradable. Guayaba es la que conocemos que es rosa por dentro. Se seleccionaron tomando en cuenta la apariencia, es decir, que no tenga ningún daño mecánico. También la maduración, pérdida de agua y descomposición se tomaron en cuenta. Además, se dividieron en 3 grupos de acuerdo al color: amarillo, amarillo verde y verde claro. Después de esto se hizo un lavado con agua y cloro y enseguida se redujeron a pulpa y después fue evaluada respecto a las propiedades reológicas, físicas y químicas. Para la preparación del yogurt se utilizó leche desnatada en polvo a 12% de sólidos no grasos y se diluyó en agua filtrada. Se calentó a 43 grados Celsius y se añadió cultivo láctico en proporción al 3% y se homogenizó. Después de 30 minutos se ajustó la temperatura a 40 grados Celsius y se formó el coágulo. Se incubó por 2 horas y el pH final fue de 4.6. La siguiente pulpa de guayaba se añadió junto con la avena o granola en una proporción de 10 a 15% en peso de la del yogurt. Aquí hay que destacar que, como el pH de la pulpa de guayaba resultó en valores de alrededor de 3.8, que era necesario añadir una cierta cantidad de bicarbonato de sodio en el mismo, antes de que se añada a la mezcla para la preparación del yogurt. El bicarbonato de sodio se añadió a la pulpa de guayaba en una cantidad suficiente para que el valor del pH de la misma alcanzara el 4.6, para evitar el drenaje posterior del yogurt, como se señala en el producto preparado sin un procedimiento de este tipo. A continuación, el procedimiento se repitió con 5% y el cultivo de ácido láctico 10%. A continuación, la guayaba y el yogurt enriquecido han sido envasados en contenedores con una tapa y se almacenan en frío en una temperatura de 2 a 4 grados centígrados. Geometría de pulpa de guayaba y yogurt. Este análisis se realizó utilizando un viscosímetro rotativo de la marca Broadfield, con la escala de lectura de 0 a 100, que es fácilmente convertible en un valor de tensión de ensayamiento utilizando factores de conversión que vienen adjuntos al equipo. El sistema de medición utilizado en esta determinación es de cilindros concéntricos, que consta de 2 cilindros con solo uno de ellos girando a una cierta velocidad angular, mientras que el otro permanece inmóvil. Este dispositivo mantiene una velocidad de rotación constante, que corresponde a una determinada velocidad de cizallamiento, y el esfuerzo cortante
Se obtiene midiendo el par de torsión en el tambor de medición, que permanece fijo. Evaluación sensorial de yogur de guayaba. Para esta evaluación se sirvieron 10 mililitros de yogur de guayaba enriquecido con harina de avena y 10 mililitros del que está enriquecido con granola. Los criterios a evaluar fueron textura, apariencia, sabor y aroma. Fue evaluado por 30 diferentes panelistas. La evaluación se hizo en 2 hojas. Una era para el gusto, con puntuación de 1 a 9, siendo el 9 la representación de mayor gusto y el 1 con menor gusto. La otra hoja fue para la intención de compra con puntuación de 1 a 5, siendo 5 con compra definitiva y 1 con la no compra. Resultados y discusión. Rendimiento de la extracción. En cuanto a la extracción de la pulpa de guayaba variedad Paluma, en el proceso se adquirieron 7 kilogramos de fruta fresca, después de quitar la cáscara, dando lugar a 6.1 kilogramos, siendo esta cantidad de pulpa. Tras el proceso de fabricación de pasta, se obtuvieron 4.850 kilogramos de pulpa de guayaba Paluma. En consecuencia, el rendimiento obtenido en el proceso de extracción de pulpa de guayaba resultó de un 69%. Caracterización de la pulpa. Se realizaron análisis para la caracterización reológica de la pulpa de guayaba y se obtuvo lo siguiente. Como podemos ver en la gráfica, los valores de viscosidad aparente disminuyeron con el aumento de la velocidad de cizallamiento. Estos resultados son consistentes con muchos autores para diferentes pulpas de fruta, por lo que las pulpas de fruta exhiben un comportamiento reológico de fluido pseudoplástico. Comportamiento reológico del yogur de guayaba. Conforme a los valores de viscosidad obtenidos para las distintas formulaciones de yogur de guayaba, se obtuvieron las gráficas siguientes. Esto con respecto al porcentaje de cultivo láctico en diferentes contenidos de pulpa de guayaba. La primera gráfica es para el que contiene 10% de pulpa, mientras que la segunda representa la que contiene 15%. Las gráficas muestran que las formulaciones de yogur de guayaba analizados tienen un comportamiento reológico de fluido pseudoelástico, ya que el valor de su viscosidad aparente disminuye al aumentar la frecuencia de rotación. Con respecto al contenido de pulpa usada en las formulaciones, las figuras 4, 5 y 6 representan reogramas de yogur de guayaba cuando se añadió la pulpa de guayaba a la formulación en proporciones 3, 5 y 10%. En cuanto al contenido de la pulpa usada en la formulación, se puede ver a partir de las figuras 4, 5 y 6 que esto tuvo una mayor influencia en la reología de los parámetros de yogurt, y las muestras con 10% de pulpa desde que tenían valores de viscosidad más altos que los distintos niveles de cultivo láctico. Una posible explicación de este fenómeno sería el hecho de que un contenido de pulpa más alto disminuye el pH del yogurt, que tiene un pH óptimo de 4.5, lo que lleva a drenar el producto. Este fenómeno se observó claramente cuando se utilizaron las formulaciones con 15% de pulpa de guayaba. En este punto, una observación importante fue que la tixotropía también aumentó en productos con un mayor contenido de pulpa, como los resultados de la viscosidad aparente en las 3 repeticiones eran más distintos unos entre otros. Resultados del análisis sensorial. Los resultados del análisis sensorial, evaluados a partir de datos estadísticos, se muestran en la siguiente tabla. Por un lado tenemos los parámetros que son el aspecto, el aroma, el sabor y la apariencia general. Y por el otro tenemos los dos tipos de yogur, el yogur con avena y el yogur con granola. Como sabemos, fueron evaluados con números del 1 al 9, siendo 9 el mejor recibimiento por los panelistas. Podemos notar que el yogur con granola tuvo un ligero mejor recibimiento que el yogur con avena, pero no es muy significativo, y esto se recalca o se confirma con los resultados de análisis de varianza, que muestran que las dos formulaciones de yogur y guayaba, enriquecidas con harina de avena y granola, no difieren significativamente. Se estima que un 45% de la población es consumidora de yogurt. Para la evaluación para la intención de compra de yogur de guayaba con avena, se tiene que el 10% tiene compra definida. Para la evaluación para la intención de compra de yogur de guayaba con granola, se tiene como resultados que el 37% tendría una compra mínima, superando al yogur anterior. En la gráfica se muestran diferentes barras, son diferentes colores. La azul es para la formulación con avena, mientras que la naranja
para la formulación con granola. Esta gráfica es sobre la aceptación de cada yogur. Conclusiones. A partir de los resultados presentados en la sección anterior, se puede concluir que la pulpa de guayaba, así como las diversas formulaciones de yogur, mostraron comportamientos reológicos de un fluido pseudoelástico, y el yogur también mostró alguna tisotropía. En este punto es de destacar que el contenido de pulpa es significativamente influenciado el comportamiento reológico del yogur. Con respecto a la evaluación sensorial, se concluyó que el yogur enriquecido con guayaba granola tiene una mayor aceptabilidad con respecto a la intención de compra. En cuanto a los atributos sensoriales evaluados, se observó que ambas formulaciones no mostraron diferencias significativas entre ellas.